Saludos al doctor Suárez, saludo a mis compañeros y saludo a todos los que van a tener la oportunidad de mirar esta disertación que quiero realizar en el día de hoy respecto de la importancia que tiene el neuromarketing en la vida moderna. ¿Qué pasa en la mente del consumidor? ¿Cómo podemos llegar a la mente del mercado? Lógicamente que a través de la historia ha habido maneras de llegar al consumidor. El mercadeo o marketing tradicional estaba sujeto a la demanda, es decir, básicamente a las necesidades que experimentan los seres humanos para satisfacer precisamente esas necesidades que tienen en su entorno, en su sitio de trabajo, en su sitio de residencia, en el seno de sus amigos, en el seno de la sociedad. Esa fue la función del mercadeo o del marketing tradicional, inmiscuido en lo que era igualmente la economía tradicional. Pero en los últimos años han ocurrido unos hechos que han cambiado el espectro. Han surgido disciplinas diferentes a las que tradicionalmente tenían que ver con el tema de la economía y del mercadeo, disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología y la misma economía le dieron paso a otras disciplinas. Surgió la neuroeconomía con esa capacidad que tiene el hombre para razonar y planear de manera lógica su comportamiento. Y era normal que así fuera. Si se trataba de satisfacer necesidades básicas, el proceder, las decisiones que tomaba ese hombre tenían que ver con una lógica existencial. Surgen entonces otras situaciones que ya tocan otro ámbito diferente al ámbito físico en el que se mueven las personas. Ya hemos dicho que disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, que es una ciencia exacta, y la antropología, porque estamos hablando en últimas del ser humano, a esas disciplinas se incorporan otras ciencias como la neurociencia y la neuropsicología. La incursión de estas nuevas disciplinas produjo una especie de explosión en el ámbito mercantil, porque surge el neuromarketing. El neuromarketing surge, repito, con la simbiosis de las disciplinas tradicionales de la economía y la irrupción de las neurociencias o la neuropsicología. El neuromarketing, ya en pleno esplendor, utiliza unas técnicas variadas y proceden, en su mayoría, del ámbito de las neurociencias. Es decir, ya aquí estamos hablando de la función que realiza el cerebro al decodificar una serie de estímulos externos que le ayudan al ser humano en la toma de decisiones. Y tenemos que decir en este momento que ya no estamos hablando simplemente de unas imágenes, ya estamos hablando de unas neuroimágenes que permiten indagar qué está pasando en el cerebro de un cliente ante los diferentes estímulos que recibe. Aquí tenemos que decir con toda propiedad que estamos perdiendo el ámbito de la objetividad. Si bien con la economía tradicional las decisiones para adquisición de bienes y servicios se tomaban
con el pleno uso del razonamiento, de la decisión del ser humano, tendremos que decir que surgen otros aspectos que no están precisamente en el interior de ese ser humano, que están incidiendo en esa toma de decisiones. Y decimos que inciden porque al exponer a ese ser humano a esa serie de estímulos exteriores que están focalizados en unas imágenes, esas imágenes no se quedan simplemente en la superficie del cerebro humano, sino que el cerebro las asimila, las reúne, las codifica, las procesa, y es lo que permite que ese ser humano tome decisiones, sobre todo en este campo tan importante como es el del marketing, el del mercadeo, en la adquisición de bienes y servicios. Ya hemos dicho que el modelo planteado por la economía tradicional depende exclusivamente de la demanda, y la demanda está amarrada al precio del producto, del bien o del servicio. Cuando ya surgen, por allá en los años 90, y a través de las investigaciones que realizan personas como Daniel Kahneman, surgen otras situaciones que irrumpen en el terreno de la subjetividad. ¿Por qué decimos que irrumpen en el terreno de la subjetividad? Porque cuando hablamos de subjetividad estamos hablando de patrones regulares, patrones normales, patrones cotidianos. Pero cuando entramos en el otro terreno, en la subjetividad, ya estamos hablando de otro tipo de factores externos que ayudan o que coadyuvan o que inciden en esa toma de decisiones de esas personas. Esas investigaciones han demostrado que los humanos no somos totalmente racionales en la toma de decisiones, porque nuestro cerebro está buscando continuamente patrones con significado, incluso donde no los hay. Es decir, se hace una especie como de inferencia irreal. ¿Por qué hablo de inferencia irreal? Porque al codificar diferentes neuroimágenes que pasan por el cerebro de la persona, se le van dando una serie de interpretaciones que no siempre corresponden a una realidad. Entonces tendremos que decir que al hablar de neuromarketing estamos metiéndonos o introduciéndonos o asomándonos al terreno de las percepciones. Y esas percepciones son unos fenómenos extraordinariamente complejos, porque depende tanto de los acontecimientos externos como de las experiencias de quien recibe ese tipo de estímulos. Cuando recibimos esos estímulos externos mediante los sistemas sensoriales, el cerebro no se queda con esas simples imágenes, sino, como ya quedó dicho, comienza un proceso de esa información y de interpretación de esa realidad. Pero esa interpretación de esa realidad no es 100% objetiva, porque se produce una serie, al presentar una serie de imágenes a ese cerebro, hay unos como mensajes ocultos, como unos mensajes subliminales que inducen al cerebro a hacer una serie de interpretaciones que no siempre corresponden a las necesidades que tiene ese ser humano que está recibiendo ese tipo de estímulos. Entonces, se hace necesario que existan una serie de filtros frente a esos estímulos, porque ahí se hacen presentes factores externos como la intensidad, como el tamaño, como el contraste del estímulo, y otros internos que nuestras necesidades o intereses no están contemplados. Para concluir, debo indicar que el neuromarketing entonces es el vehículo 100% que utiliza la economía mundial para realizar su proceso de comercialización. Y quiero terminar con una frase de Néstor Braidot que ilustra plenamente estos conceptos. Dice Braidot: en este camino, el neuromarketing es la promesa del futuro y del presente. Muchas gracias.